los fundamentos del fenómeno de la inducción electromagnética. Un fenómeno que es el responsable de, por ejemplo, la producción de corriente, o el responsable de que en un campo magnético, un flujo magnético variable, provoque un campo eléctrico. Vale, bien. Entonces, ¿en qué se basa esto? Pues se basa primero en el concepto de lo que se denomina flujo magnético. El flujo magnético se define como, es una magnitud escalar, que se define como la integral del campo magnético por el vector diferencial de superficie. Es decir, si yo tengo una superficie que tiene asociado un vector superficie que es perpendicular a dicha superficie, y a través de esa superficie, o en esta región, hay aplicado un campo magnético B, entonces el flujo magnético a través de esta superficie vendrá dado por la integral de B por diferencial de S. ¿Cuándo aparece un fenómeno de inducción? Pues un fenómeno de inducción aparece cuando a través de una determinada superficie el flujo magnético es variable. Es decir, hay una variación temporal del flujo magnético. Es decir, cuando la derivada del flujo respecto del tiempo no es cero. ¿Qué me dice entonces la ley de Faraday-Lenz? Pues lo que me dice es que si yo tengo un flujo magnético variable, la fuerza electromotriz inducida aparece como la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y este menos es la aportación de Lenz, que lo que me viene a decir es que la respuesta que tiene una espira a la variación de flujo magnético a través de su superficie es la de contrarrestar la modificación introducida. Entonces, para entender un poco cómo sería este proceso, lo que tenemos es que vamos a suponer una espira, ¿vale?, que puede ser de una forma cualquiera, a través de la cual pues hay un campo magnético que atraviesa la espira en este sentido, ¿vale? Resulta que vamos a suponemos que este campo magnético es un campo magnético decreciente. ¿Esto qué implica? Pues implica que a medida que avanza el tiempo, esta espira tendrá atravesando su interior un número de líneas de campo menor del anterior. ¿Qué es lo que quiere hacer la espira? Lo que quiere hacer la espira es quedarse en la situación inicial, es decir, que lo que hace es generar las líneas de campo que desaparecieron. Este campo magnético que genera la espira es lo que se denomina campo inducido. Y ese campo inducido es el que genera la fuerza electromotriz inducida. Bien, concretamente, ¿cómo genera esa fuerza electromotriz inducida? Pues esa fuerza electromotriz inducida va a aparecer, o el efecto que va a tener es la aparición de una intensidad de corriente. Aparición de una intensidad de corriente. ¿Y cuál es el sentido de esta intensidad de corriente? Pues es lo que marca la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? Pues dice que yo tengo que poner el dedo gordo de la mano derecha en la dirección del B inducido. Entonces colocáis el dedo de la mano derecha en la dirección de este vector, es decir, hacia arriba, y el resto de dedos me indica hacia dónde gira la intensidad inducida, ¿vale? La intensidad de corriente inducida girará en el sentido que marcan los dedos de la mano derecha cuando yo coloco el dedo gordo de la mano derecha en la dirección del B inducido. Vamos a hacer un ejemplo numérico de este caso, ¿no? Me dice que tengo una espira circular de radio 6 centímetros, entonces lo que yo tengo es una situación así, radio 6 centímetros, que inicialmente está situada en el plano XY, es decir, que está situada en el plano XY, que vamos a poner así, X, bueno, al revés, vamos a poner X y Z, ¿vale? Y que está inmersa en el seno de un campo magnético homogéneo dirigido en sentido positivo del eje Z, es decir, que el campo magnético aquí resulta que viene así, ¿vale? Y que al ser homogéneo, pues quiere decir que es igual en todos los puntos del espacio, ¿no? Dice, calcule para el instante de t igual a 5 milisegundos
el campo magnético en la espira y la fuerza electromotriz inducida en los siguientes casos. Entonces, apartado A, me dice, el campo magnético varía de esta forma. Bien, si el campo magnético es homogéneo, entonces el flujo magnético, y los pasos de resolución aquí siempre son los mismos, el flujo magnético lo vamos a calcular como B por diferencial de S, que en el caso de que el campo magnético sea homogéneo, esto me permite calcular el flujo magnético como el producto escalar de B por la superficie. Como se trata de una superficie circular, será B por pi r cuadrado, y este flujo magnético resulta que es una función del tiempo, ¿vale? Porque me dice que el campo magnético viene dado por esa expresión, 3t cuadrado. Luego en esta expresión de aquí yo tendré que, en lugar de b, poner 3t al cuadrado por pi y por r cuadrado. Lo que me pregunta es que calcule cuánto vale el flujo de campo magnético y la fuerza electromotriz inducida en esos casos, ¿vale? Bien, ¿cuánto valdrá el flujo en t igual a 7 segundos? Bueno, pues el flujo en t igual a 7 segundos, flujo cuando t vale 7 milisegundos, perdón, es 3 por, donde pone t, pongo los 7 milisegundos, 7 por 10 elevado a menos 3, por pi y por el radio de la espira, que el problema me decía que eran 6 centímetros. Es decir, que el flujo magnético cuando t vale 7 milisegundos tendrá un valor numérico de 3 por 7 por 10 elevado a menos 3 por pi por 0,06 al cuadrado, que da 2,4 por 10 elevado a menos 4, y la unidad que tiene el sistema internacional es Weber, ¿vale? Pero también me dice que calcule la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida, ¿cómo la calculamos? Pues en virtud de la ley de Faraday-Lenz es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, es decir, será menos la derivada de esta expresión de aquí. Y la derivada de esa expresión de ahí, como solo tenemos que derivar respecto de t, sería 6t por pi por r cuadrado. Numéricamente sería menos 6 por 7 por 10 elevado a menos 3, porque son 7 milisegundos, por pi y por 0,06 elevado al cuadrado. Bien, ¿cuánto sería eso entonces? Pues sería 6 por 7 por 10 elevado a menos 3 por pi por 0,06 elevado al cuadrado, y que tiene un valor de 4,75 por 10 elevado a menos 4, y las unidades de menos 4,75 por 10 elevado a menos 4, y las unidades serán voltios. ¿Qué implica el signo menos? Pues el signo menos implica que si yo la espira la tengo situada así, y el campo magnético, como nos da esta expresión, es creciente con el tiempo, es decir, que cada vez hay más líneas de campo que atraviesan la espira en este sentido, que el B inducido lo que va a querer hacer es estas, o algunas de estas líneas, concretamente las que aparecen nuevas, cancelarlas. Es decir, que el menos indica que el B inducido, y por lo tanto la fuerza electromotriz inducida, que se codifica con una intensidad de corriente circulando así, se opone a la causa que lo provoca, ¿vale? El segundo apartado me habla de que el módulo del campo magnético es constante, pero la espira gira con una velocidad angular de 60 radianes por segundo alrededor del eje. Bien, vamos a plantear entonces la situación. Nosotros tenemos la espira así, tenemos los ejes que están situados tal y como los pintamos al principio, X, Y y Z, y resulta que gira alrededor del eje Y, es decir que esta espira pues hace esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir esto, que en el instante inicial nosotros tenemos el campo magnético así, y el vector superficie lo tendremos situado así. Pero cuando esto gira, ¿vale?, alrededor del eje Y, pero bueno, lo vamos a poner de manera genérica, ¿no? Cuando esto gira, al cabo de un determinado tiempo, esto estará, pues, girado. El vector superficie gira, obviamente, con la superficie, pero el campo magnético, al decirme que es constante, continúa siendo así. Y entonces hay un ángulo que forman campo magnético con el vector superficie. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues si la velocidad angular es constante, el valor del ángulo será
ángulo inicial más omega por t. Es un movimiento circular uniforme. Si nosotros suponemos que inicialmente formaban 0 grados el vector campo magnético y el vector superficie, tendremos que el ángulo que forman es igual a omega por t. ¿Eso qué me permite hacer? Pues me permite, primero, partir de la expresión del flujo magnético, que es esta. Como el campo es homogéneo, eso me permite el ahorrarme la integral, y ahora esto es un producto escalar, y entonces el producto escalar de los vectores es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Pero resulta que el ángulo que forman es constante, es variable, es un ángulo, el ángulo que va describiendo esto debido a que la espira gira con velocidad angular constante. Con lo cual, la expresión del flujo magnético viene dada por esa de ahí, ¿no? Por esa derivada. Es decir, el flujo magnético es igual a B por S por el coseno de omega t. Por otra parte, la fuerza electromotriz, en función o en virtud de lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz, es menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Es decir, que será B por S, que al ser constantes se mantienen, y la derivada del coseno, que es menos el seno. Entonces será menos el seno de omega t por la derivada de lo que hay dentro del coseno, que es omega. Vale, el problema me pedía que yo hiciera esto para t igual a 7 milisegundos. Entonces esto resulta que va a tener un valor numérico en función de este campo magnético, de esta omega, de esta velocidad angular y del tiempo, ¿no? Es decir, que esta resolución a mí me la mandan a hacer para B igual a 8 militeslas, para t igual a 7 milisegundos y para una velocidad angular de 60 radianes por segundo. Es importante tener en cuenta que la calculadora la pongáis en radianes, en el modo R, porque si no nos va a dar resolución numérica correcta. ¿Cuánto valdría el flujo magnético en t igual a 7 milisegundos? Pues sería el campo magnético, que dice que son 8 militeslas, 8 por 10 elevado a menos 3, por la superficie de la espira, que sigue siendo la misma, pi por r cuadrado, pi por 0,06 al cuadrado, y por el coseno de omega, que son 60, por t, que son 7 por 10 elevado a menos 3. Repito, ponéis la calculadora en radianes y entonces hacéis este cálculo, que sería 8 por 10 elevado a menos 3 por pi por 0,06 al cuadrado por el coseno de 60 por 7 por 10 elevado a menos 3, que da un valor de 8,26 por 10 elevado a menos 5. Y esto se mide en Weber. Por otra parte, la fuerza electromotriz inducida en ese mismo instante será evaluar esta expresión en los valores numéricos que nosotros tenemos, es decir, menos 8 por 10 elevado a menos 3 por pi r cuadrado por el seno de 60 por 7 por 10 elevado a menos 3, que son 8 por 10 elevado a menos 3 por pi por 0,06 al cuadrado por el seno de 60 por 7 milisegundos, que nos da un valor de 3,69 por 10 elevado a menos 5 voltios. ¿Vale? El signo menos, volvemos otra vez a la misma, bueno, menos, indica la oposición de este circuito a la causa que está provocando esa variación de flujo, ¿vale? En este segundo caso, pues tenemos otra vez la misma situación. Tenemos un campo magnético uniforme. El que sea uniforme lo que implica es que el flujo, en vez de ser calculado en base a un cálculo integral, puede ser calculado directamente haciendo el producto escalar. Que esta espira es cuadrada de lado 10 centímetros, es decir, que vamos a tener una superficie de 0,1 por 0,1, de 0,01 metros cuadrados, y que tiene una resistencia eléctrica de 12 ohmios. Además está inmerso en una región en la que existe un campo magnético variable. Nos dice la velocidad angular de 10 revoluciones por minuto, y entonces estos 10 revoluciones por minuto hay que convertirlas en radianes por segundo. Es decir, que una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces esto me queda pi tercios, ¿vale?
de radián partido por segundo. Bien, ¿cómo vamos a calcular el flujo magnético? Bueno, pues el flujo magnético lo vamos a calcular, dijimos, como el producto escalar de esto, y como lo que es variable es la inclinación, o lo que es lo mismo, el ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie, tendremos en cuenta que esto es módulo el primero por módulo el segundo por el coseno del ángulo que forman. Y además, al girar con velocidad angular constante, el ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie vendrá dado por omega por t. Por otra parte, la fuerza electromotriz inducida, en base a lo que me dice la ley de Faraday-Lenz, será la derivada de esto cambiada de signo. B y S quedan igual, la derivada del coseno es menos el seno, entonces menos con menos me queda un más seno de omega t por la derivada de lo que hay dentro del coseno, que es la omega. Y la intensidad de corriente, en base a lo que me dice la ley de Ohm, es la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia eléctrica, que sería pues una cosa así. Bien, lo que me manda a calcular el problema es fuerza electromotriz inducida y además la corriente. Es decir, que me manda a hacer fuerza electromotriz inducida e intensidad de corriente. Y tengo todos los datos. Me lo manda a hacer en un valor, es decir, no me lo manda a hacer en un instante de tiempo determinado, sino que me lo manda a hacer así de manera genérica. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos de momento, y los datos que tenemos de momento son que si el flujo magnético es B, el campo magnético, sí que me decían cuánto valía. Me decían que el campo magnético vale 0,3 teslas, pues 0,3 por la superficie, que dijimos que era 0,01, y por el coseno de omega por t, y omega vimos que era pi tercios por t, ¿vale? Con lo cual esto me queda 3 por 10 elevado a menos 3 por el coseno de pi tercios por t, y la unidad será Weber. La fuerza electromotriz inducida, pues la fuerza electromotriz inducida vimos antes que se correspondía con esta expresión, es decir, campo magnético 0,3 teslas, 0,3 por superficie, 0,01 por omega, por pi tercios, y por el seno de omega por t, pi tercios por t. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida, haciendo las operaciones, me queda pi por 10 elevado a menos 3 por el seno de pi tercios por t. Y por último, la intensidad de corriente será dividir esto entre la resistencia, ¿vale? Es decir, será dividir esto entre 12 ohmios de resistencia que me decía que tenía la espira en el enunciado del problema, que, bueno, pues queda un valor de 2,62 por 10 elevado a menos 4 por el seno de pi tercios por t. Si yo tuviera que evaluarlo en un valor del tiempo determinado, pues simplemente tendría que sustituir t por el valor que me dijeran. Y luego lo que me decía era que, teniendo en cuenta que el campo magnético uniforme estaba dirigido según la dirección, dice, ver figura B, el vector fuerza que actúa sobre cada uno de los lados, si el campo magnético es paralelo al eje de giro, es decir, el eje de giro que es este, y entonces el campo magnético viene dirigido en esta dirección. Este sería el campo magnético. La espira está en reposo y circula por ella una intensidad de corriente de 0,5 amperes. Me da que el B es así. Por aquí circula una intensidad de corriente y yo tengo la intensidad circulando en el sentido que me marca la figura B, ¿vale? Bueno, entonces, ¿en qué me tengo que basar para responder esta pregunta? Pues que la fuerza que sufre un cable por el que va una corriente viene dada por esta expresión, ¿vale? Si yo tengo en cuenta una de las propiedades
que tienen los productos vectoriales de dos vectores. Si yo tengo un producto vectorial, el módulo de un producto vectorial es módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Esto quiere decir que si el ángulo que forman dos vectores es 0 o es 180, el seno de 0 y el seno de 180, ambos son 0. Es decir, que este lado de aquí y este lado de aquí no va a sufrir fuerza ninguna. Ahora, el lado este 1 que lo voy a llamar y el lado 2 sí que sufrirá alguna fuerza. Vale, ¿cómo es el vector L del lado 1 que yo tengo aquí? Bueno, el vector L, acordaros que tiene que ir siempre en la misma dirección y sentido de la intensidad de corriente y tiene un módulo igual a la longitud del cable, ¿no? Entonces será 0,1 y vamos a utilizar los ejes como me dice aquí, ¿no? Eje X y eje Y, es decir, será 0,1 por I. Y B, según me da aquí, me lo da como B, que son 0,3 teslas, por J, ¿no? Este B está en la dirección positiva del eje Y. Esto implica que si yo hago este producto vectorial, el vectorial B será IJK 0,1, 0, 0, 0, 0,3, 0, lo cual me permite desarrollar este determinante por este adjunto y sería 0,03 K. Vale, ¿cuánto vale entonces la fuerza que sufre el cable 1? Pues será la intensidad que lo atraviesa, que me decía que atravesaba el cable era de 0,5 amperios, entonces será 0,5 por el resultado de este producto vectorial, 0,03 K. Y esto son 0,015 K Newton. Vale, ¿qué quiere decir eso entonces? Pues que la fuerza magnética que sufre este cable viene hacia nosotros, F1. Por otro lado, el cable 2 tiene un vector longitud que viene así. Es decir, que el vector longitud este será, va en la dirección negativa del eje X, menos 0,1 por I. El campo magnético va en la dirección positiva del eje Y, es decir, que son 0,3 por J. Y entonces el vectorial B sería IJK, vector L, menos 0,100, vector B, 0, 0,3, 0, y el resultado de esta operación es menos 0,03 K. Bien, por lo tanto, la fuerza magnética que sufre ese cable sería la intensidad que lo atraviesa por el resultado de multiplicar vectorialmente esos dos vectores. Es decir, que sería 0,5 por menos 0,03 K, que son menos 0,015 K Newton. Eso quiere decir que el campo, la fuerza magnética que sufre este cable viene así. Total, ¿cuál es el balance final de este campo que actúa sobre una espira por la que circula corriente? Pues que la fuerza neta es nula, es decir, F1 y F2 son iguales y de sentido contrario, es decir, que suma de F es 0. Esto quiere decir que hay equilibrio traslacional. No se mueve la espira. Sin embargo, la suma de momentos no es 0. Es decir, que aquí lo que va a haber es que no hay equilibrio rotacional. ¿Y eso qué implica? Pues implica que esta espira lo que va a hacer es girar. Girar en este sentido, ¿no? Este cable se ve tirado hacia arriba y este se ve tirado hacia adentro. Y entonces la existencia de un campo magnético actuando sobre una espira que lleva una intensidad de corriente tiene como efecto neto la anulación, por un lado, de las fuerzas que actúan sobre ella y por otro lado la aparición de una rotación en dicha espira.